Antes de nada, buenas tardes. Me gustaría sumarme al agradecimiento al profesor Martínez Echevarría por la invitación a participar en este interesante congreso. He creído conveniente comenzar mi intervención realizando un breve resumen sobre el concepto, la naturaleza y la finalidad de las acciones rescatables, pues no son demasiado utilizadas hasta ahora en nuestro país, a pesar de las ventajas y de las oportunidades que brinda a las sociedades. Es sabido que esta figura surge en el derecho anglosajón y son conocidas en el Reino Unido como redeemable shares y en Estados Unidos como redeemable stocks, y son muchos los países que han implementado, ¿no?, o han traspuesto de alguna manera a sus ordenamientos jurídicos esta tipología de acciones, entre ellos el nuestro. Se encuentran regulados en el artículo 500 y 501 de la Ley de Sociedades de Capital. En nuestro derecho, de una manera, a mi juicio, claramente insuficiente. No se recoge no solo una definición de lo que debe entenderse por acción rescatable, sino tampoco un mínimo detalle sobre cómo deben funcionar y cómo deben operar. Sin embargo, se puede deducir ciertas particularidades, entre ellas que únicamente pueden ser emitidas por sociedades cotizadas, que otorgan o incorporan un derecho de rescate que bien puede otorgarse a favor de la sociedad emisora o de los accionistas o de ambos, y en tercer lugar que está limitada su emisión al 25% del capital total de la sociedad. Otra de las particularidades que no está mencionada en estos artículos, pero que es quizás una de las que más le caracteriza, es la temporalidad. Este tipo de acciones, en comparación con otras acciones que pueden ser ordinarias o privilegiadas, que pueden acompañar a la sociedad durante toda su vida, está marcada por una caducidad, por un plazo determinado, que bien vendrá establecido por el plazo que se otorga para el rescate o por una circunstancia o un evento que se haya pactado en el acuerdo de emisión. Respecto a la naturaleza, hay determinados autores que piensan que es una figura, podríamos decir, un producto híbrido financiero que se encuentra a mitad de camino entre las acciones y las obligaciones. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque es cierto que tiene esa temporalidad, como les pasa a las obligaciones, que incorporan un derecho de crédito, que es utilizado normalmente por las sociedades como un instrumento de financiación a medio o largo plazo, y, entre otras cosas, también porque suelen tener una serie de condiciones económicas más favorables, más privilegiadas comparadas con el accionista ordinario. ¿Por qué tienen estas condiciones preferentes, por decirlo de alguna manera? Porque, de alguna manera, deben dotar de un atractivo especial a este tipo de acciones para seducir, podríamos decir, a los inversores para que las suscriban. Además, la Ley 37 de 1998, que reforma la Ley de Mercado de Valores, en su exposición de motivos ya califica este tipo de acciones como valores que se encuentran entre la renta fija y la renta variable. Yo creo que es indudable que tienen una proximidad a las obligaciones y a ciertas modalidades de deuda de las sociedades, pero en mi opinión y también en opinión de otros autores, son claramente una acción. Son una acción a todos los efectos, representa una parte alícuota del capital. El titular de estas acciones asume un riesgo empresarial, está asumiendo realmente la potencial pérdida del capital invertido, y además tiene plena capacidad para participar en la vida societaria, en juntas generales, ejercicio de voto, etcétera. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad prioritaria es dotar de un instrumento más a las sociedades cotizadas para financiarse. Intentar reducir la dependencia de las entidades de crédito, que en algunas entidades hoy en día sigue siendo muy alta, y posibilitar incluso una financiación más barata dependiendo de las circunstancias concretas de la sociedad. No es que estén especialmente indicadas cuando la sociedad esté pasando por un momento delicado desde el punto de vista económico, porque puede perfectamente prestarse también o pueden emitirse en momentos de una situación, una salud financiera de la sociedad clara y notoria. Pero simplemente por daros un ejemplo, imagínense pues una sociedad que se encuentra en un momento en el que tiene dificultades para acceder a líneas de crédito o préstamos a un coste razonable, que asimismo el coste de emitir deuda podría ser muy alta también, tendría que
incluir unos porcentajes de rentabilidad muy altos para los inversores, surge esta posibilidad que le permite financiarse con un plazo, con un derecho a poder rescatar las acciones en el momento en el que ella piense que tiene ya una situación más desahogada y que puede hacer frente a esa compra de las acciones a los accionistas titulares de estas acciones, y de alguna manera permitiría también al accionista poder disfrutar durante ese periodo de unas condiciones normalmente más beneficiosas que las que podría corresponder a un accionista ordinario. Metiéndonos ya en los derechos y las obligaciones de los titulares de este tipo de acciones, son accionistas que gozan absolutamente de los mismos derechos y obligaciones que cualquier accionista ordinario, a no ser que se haya podido limitar, porque también existe la posibilidad, por ejemplo, de emitir acciones rescatables sin voto. Van a tener todos los derechos políticos, derecho de separación, derecho de asistencia a las juntas, derecho al voto y derecho a la información, ¿no? El derecho a información en este caso es, si cabe, más importante, porque teniendo en cuenta la temporalidad de la inversión que van a conllevar este tipo de acciones, es probable que los accionistas demanden una información más abundante durante ese periodo para garantizar que realmente la evolución de su inversión progresa adecuadamente. Lo mismo ocurre con los derechos económicos. Aquí sí diferenciaría yo los derechos económicos ordinarios, que podría corresponder a cualquier accionista, es decir, pues por ejemplo, derecho a los dividendos, derecho a participar en la liquidación, en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad, o un derecho de suscripción preferente. Todos ellos los van a tener también estos accionistas, pero es muy probable que se les haya incrementado con algún beneficio adicional. Pueden tener un dividendo preferente, pueden tener una preferencia también en el cobro de la cuota que resulte tras del haber societario una vez liquidada la sociedad, y tendrán este derecho de suscripción preferente también tanto si las acciones que se emiten son ordinarias o son privilegiadas. Vemos, por tanto, que lo habitual, aunque como veremos ahora dependerá de lo que se haya pactado en el acuerdo de emisión, es que siempre lleve un plus que de alguna manera les permita a los inversores decantarse por suscribir estas acciones, que de alguna manera van a tener un horizonte temporal concreto y probablemente reducido, ¿no? Entrando ya en los derechos específicos del titular de las acciones rescatables derivados de la propia acción rescatable, lo importante es establecer, como hemos comentado antes, que el derecho de rescate se puede asignar a la sociedad emisora, a los accionistas o a ambos, ¿no? Las obligaciones del accionista va a cambiar sustancialmente dependiendo de lo que se haya pactado en el acuerdo de emisión, con lo cual yo diría que, en primer lugar, como gran nota a tener en cuenta, deberemos ir a cada acuerdo de emisión para poder conocer con exactitud cuáles son los derechos y las obligaciones del accionista y también de la sociedad. No habrá dos iguales, pero sí que es posible extraer de alguna manera algunos puntos comunes a todos ellos. El primer tema, adicionalmente, que debe tenerse en cuenta es que la ley establece en el artículo 500 que debe haber un desembolso íntegro en el momento de la suscripción. Esto no es algo que esté requerido por la directiva comunitaria, pero sin embargo nuestro legislador ha metido este plus y ha establecido digamos, esta obligación inicial. ¿Qué ocurre si el accionista no lo hace? Pues no llegan a hacer el vínculo societario, simplemente será rechazado por la sociedad. Por lo cual es necesario, para dotar de seguridad a la propia entidad, que el desembolso se realice desde el primer momento, y además, teniendo en cuenta que la principal finalidad de estas acciones es dotar de recursos y de financiación a las sociedades, lo normal es que se exija, ¿no?, el pago, ¿no?, por parte de los accionistas desde el primer momento. Respecto a los derechos, a las obligaciones del accionista en la transmisión, en caso de que sea la sociedad la que posee este derecho de rescate, establece la ley que no podrá ejercitarlo hasta transcurridos 3 años, desde el momento de la emisión. Una vez transcurridos esos 3 años, podrá perfectamente exigir a los accionistas que les vendan sus acciones, ¿no? Podríamos decir
que la sociedad tiene una opción de compra de las acciones de los accionistas. De hecho, es una call, se llama callable shares, y en definitiva el accionista tiene una obligación de entregarlas. ¿A qué precio? Al precio que se haya pactado en el acuerdo de emisión. En el caso contrario, que sea el accionista el que tiene este derecho, podrá ejercitar, en este caso tendrá una opción de venta, podrá ejercitar esta opción frente a la sociedad, que será obligatoria para la sociedad, pero será simplemente un derecho para los accionistas. Es importante remarcar que aquí la ley no establece ningún tipo de plazo mínimo, aunque es fácil pensar que la sociedad establecerá algún plazo en el acuerdo de emisión, porque no puede asumir el riesgo de que en 2 o 3 meses tras la emisión los accionistas le requieran la compra de estas acciones. Es importante también entender que, aunque es un derecho individual de los accionistas, debe ejercitarse de manera coordinada y conjunta. Es decir, tiene que decidirse en junta especial formada por estos accionistas afectados que quieren ejercitar ese derecho de rescate, o si es durante el curso de una junta general, deberán hacerlo en reunión separada. Con lo cual, deben ponerse de acuerdo en caso de que haya diversidad de opiniones. La tercera opción es que se asigne tanto a la sociedad como al accionista, en cuyo caso habrá unas obligaciones recíprocas para ejercitar este derecho. Hay varias alternativas, hay muchas alternativas. Otra de ellas, por ejemplo, es que se establezca un evento o circunstancia como momento objetivo en el que deberá producirse ese rescate. No va a depender ni de los accionistas ni de la sociedad, sino simplemente de un momento determinado en el que concurra algo específico y las dos partes deberán de manera diligente proceder a facilitar la compra y la venta por cada una de las dos al precio que se haya establecido. También puede pactarse un acuerdo de amortización, podríamos llamarlo escalonada, es decir, que según van pasando unas determinadas fechas, la sociedad tiene obligación de proceder a la compra de esas acciones a los accionistas, y los accionistas tendrían la obligación de facilitar la venta. En resumen, yo establecería como punto concreto, es decir, es muy importante conocer el acuerdo de emisión, cuáles son las condiciones fundamentales. Es importante también que se garantice que el accionista conoce las obligaciones del primer momento. Es un documento unilateral, el acuerdo de emisión, pero simplemente con la suscripción, no requiere ningún tipo de ratificación o confirmación por los accionistas, deviene obligado al cumplimiento de todas las formalidades que en él se recogen. Cabe pensar que, teniendo en cuenta las particularidades de esta tipología de accionista, que no tienen por qué ser un accionista exclusivamente titular de estas acciones, podría tener acciones de este tipo y acciones de otro tipo, obligaciones, pagarés, etcétera, debe intentar evitar los conflictos de interés. Cuando es la sociedad la que va a decidir si ejercita o no el derecho de rescate, al final esa decisión la tomará la Junta General de Accionistas, en la que está también incluido esta tipología de accionistas, ¿no? Es una decisión que en principio debería tomarse de manera unánime y conforme entre todos, porque van buscando todo el mundo lo mejor para la sociedad, ¿no? Pero no se nos escapa a ninguno que podría haber potenciales conflictos de interés, porque a la hora de votar si la sociedad debe proceder o no a ese rescate, pues podría haber otros accionistas distintos a los titulares de estas acciones o estos mismos que podrían tener una opinión divergente, ¿no? Con lo cual es importante también intentar salvar los potenciales conflictos. Y bueno, esto es más o menos lo que quería comentarles, ¿eh? Muchas gracias.